Neuropsicología Clínica Funcional y Avanzada. Bienvenidos. Gracias. Buenas noches, muchas gracias, decana, bienvenidos nuevamente a todos. Bueno, para comenzar ese primer encuentro, ese primer congreso, se iniciará con la ponencia de los factores de riesgo cardiovascular y funciones ejecutivas como factor predictor de demencia. Se sabe bien que las patologías cardiovasculares son una de las problemáticas más frecuentes en las cuales nos enfrentamos el personal de salud. Debido a este tipo de enfermedades, que han tenido un crecimiento exponencial, entre factores más relevantes se puede señalar la implicación que tienen en el rendimiento cerebral. Según esto, en los más deteriorados podemos encontrar las funciones ejecutivas, lo cual se refiere a las habilidades que tenemos los seres humanos, como lo son organizar, dirigir, planificar y controlar la conducta inmediata. De eso nos hablará la doctora Paola Andrea Gutiérrez Lenis, profesional en Psicología Clínica Educativa de la Universidad Cooperativa de Colombia, con una maestría en Gerencia en Servicios de Salud, especialización en Gerencia Social y actualmente se encuentra cursando un doctorado en Ciencias de la Educación en la Universidad de Cuauhtémoc, en México. Un aplauso para la doctora. Sí. Buenas noches para todos. Bienvenidos. Un placer y un honor también estar esta noche, el compartir entonces con todos ustedes un tema de todo mi interés, que igualmente compartirlo con ustedes. Pero antes entonces de arrancar con mi tema, pues no podemos hablar de cardiovascular si primero entonces no movilizamos. Entonces nos vamos a poner de pie. De pie, manos al frente. Ponentes. Vamos a movilizar. Vamos entonces a subir una rodilla y se van a sentar con un solo pie. Y ahora cambian con el otro. Levanta la otra rodilla y se sienta. ¿Cómo se vieron? ¿Grave o no? Como si tuviéramos más de 60, más de 65. Preparémonos entonces, ¿no? A hablar entonces de factores de riesgo cardiovascular, ¿sí? Y hablar entonces de su relación con los déficits de funciones ejecutivas y más, predictor de demencia, ¿no? Si lo escuchamos entonces diríamos que fatal, ¿no? Grave. ¿Se asustan o no? Espérate. Está como duro esto. Cambiando. Listo, entonces los riesgos cardiovasculares, según la OMS, nos dice que son fenómenos agudos que se ven principalmente a que obstrucciones que imposibilitan que la circulación. Básicamente entonces que transportemos a nuestro corazón y a nuestro cerebro flujo de sangre que permanente y constante, ¿no? Los pacientes entonces con ese riesgo cardiovascular o que ya son cardiovasculares pues tienen un mayor riesgo en comparación entonces que a todos nosotros, ¿no? Igual, bueno, yo ya estoy ahí cruzando los 40, es decir que también estoy en ese riesgo, ¿no? Que igualmente entonces diríamos que qué tan lejos o qué tan cerca estamos de ese riesgo, ¿sí? ¿Qué tanto entonces también la demencia como el deterioro cognitivo leve puede entonces caracterizar
esas mismas deficiencias en las funciones ejecutivas. Entonces, esto me llevó a datos entonces de cuál es el envejecimiento y el nivel de envejecimiento en nuestra población, ¿sí? Estamos entonces apenas que estrenando el Observatorio en Envejecimiento y Vejez, ¿sí? Ahí figuramos entonces nosotros en Cali con población mayor de 60 años, hombres entre los 6,97%, mujeres el 9,37%, para un total del 16,34%, ¿no? Ahí hay entonces un link, compañero, por favor. Ustedes pueden ingresar, conocer entonces cuáles son los datos de vejez y de envejecimiento en este momento, el nivel de población que ha ido en crecimiento. Compañero. Nos da ayuda logística ya. No hizo el ejercicio, compañero. ¿Sí puedes o continuamos? Continuemos. ¿No me deja tampoco? Esta es la página entonces del observatorio, hay una guía de observatorio, ya se está entonces haciendo un reporte de manera permanente frente a el envejecimiento, es decir, que podemos ingresar y consultar cómo estamos e igualmente cuál es el nivel de enfermedades para la vejez en este momento, ¿sí? Esto no lo teníamos, ¿y qué significa? Saber entonces que estamos muriendo de ¿qué? De hipertensión, de obesidad, de infinidad entonces de temas, pero que no teníamos verdaderamente cuál era el número de abuelitos o de abuelitas que teníamos en este momento. Por ende entonces los programas de promoción y de prevención pues ya podríamos pensar para dónde estarían apuntando y cuál sería verdaderamente la eficiencia o la ineficiencia que podríamos estar teniendo, ¿no? Continúo. A la presentación. Oh, por Dios. Listo, igualmente entonces en esta ONED o Observatorio Nacional de Envejecimiento aparece entonces igualmente los datos y las estadísticas, ustedes pueden ver el porcentaje entonces de personas mayores, el índice de dependencia, ¿sí? Ahí es entonces que tanto el abuelo es verdaderamente acompañado, es dependiente, si tiene verdaderamente quien lo cuide o no, ¿sí? Hablamos entonces de ayudas económicas y de cómo podemos entonces o cómo puede el Estado estar cubriendo verdaderamente la población adulta, pero entonces ya en este momento podríamos decir entonces verdaderamente quiénes son dependientes y quiénes no, ¿sí? Más de 15 millones de personas entonces están sufriendo de derrame cerebral, embolia, trombosis en este momento, 5,5 millones de personas mueren, ¿sí? Y 5 millones más quedan con alguna discapacidad permanente, es decir, personas entonces que ya quedan bajo el cuidado de un tutor o de una persona directa. ¿Cuál es verdaderamente el riesgo? ¿Sí? Y es la muerte entonces a 28 días del evento isquémico cerebral, es decir que mientras en el año el 41%, pues imagínense que ya iríamos en 5 años al 60%, es decir que estamos hablando de que verdaderamente las enfermedades cardiovasculares pues están yendo que en aumento. ¿Cómo estamos en Cali? Estamos entonces al 42,31% por cada 100.000 habitantes, es decir que estamos por encima de lo que puede ser Risaralda, Caldas, Quindío, ¿sí? Boyacá, ¿no? Entonces nos pone entonces que es un tema preponderante en este momento. Estamos hablando de cifras a 2020, ¿no? Este documento entonces me lo encontré y me pareció muy interesante también y nos aporta entonces cuál es el factor de medida, ¿sí? En este momento estamos entonces con la escala del estudio de MinSocial aprobada, que es aquella entonces que de alguna manera nos brinda entonces unos datos sobre lo que significa entonces la hipertensión en este momento, la dislipidemia y la diabetes, ¿no? Se ha encontrado entonces que son personas mayores de 75 años, no quiere decir entonces que estemos lejos o no, ¿sí? Sino qué estamos haciendo para cuando lleguemos a ese momento, ¿no? Cuando pensemos entonces más de los 40, ¿qué hemos hecho verdaderamente nosotros con nuestra vida, ¿no? Y ahí es donde hay todo un modelo de causalidad multifactorial para las enfermedades cardiovasculares. ¿Qué he encontrado entonces?
que la prevalencia de hipertensión y de diabetes son aquellas entonces que la que nos pueden determinar que hay una enfermedad crónica, que hay una enfermedad renal o que puede entonces estar una persona en riesgo de sufrir algún infarto, ¿no? O que puede presentar algún tipo de trombosis y demás. Dentro de esa prevalencia entonces de hipertensión, mire que está en el 8,36%, ¿sí? De 100 habitantes. Mientras que la diabetes está entonces en el 3,11, es decir que la hipertensión sí es un tema que nos apremia en este momento, mucho más que la diabetes, aunque es un factor entonces que está de segundo orden, ¿no? Aparecemos entonces en la zona pacífica 9,31%, ¿sí? A 2022, que quiere decir que son más o menos 4.600.000 personas las que en este momento sufren de hipertensión, ¿sí? Que diríamos entonces también, bueno, tenemos más de 75 años, pero verdaderamente en este momento en promoción y prevención encontramos personas de 40, 45 años o menos, ya entonces hipertensos, ¿no? Es decir, ya consumiendo medicación para hipertensión y más entonces con predisposiciones a diabetes, porque ya entonces vamos a ver que hay un factor entonces que nos lleva a hacernos la siguiente pregunta, ¿no? ¿Cuáles son esos factores de riesgo cardiovascular y el déficit de funciones ejecutivas como un predictor de demencia cuando ya vimos verdaderamente cuáles son los datos y cómo nosotros estamos cerca, ¿no? Entonces, es importante establecer esa relación entre esos factores de riesgo cardiovascular y el déficit de funciones ejecutivas, sabiendo entonces que arrancamos con un deterioro cognitivo leve, es decir, que propio de la edad. Usted puede decir, ay, se me olvidó, ¿no? Llegué entonces a la cocina y ¿a qué vine? ¿No? Parada en la nevera y entonces, ¿a qué? ¿No? ¿Será que almorcé o qué almorcé? ¿No? O cuando hacemos en el salón, ¿no? ¿Qué desayuné ayer? No me acuerdo, ¿no? O sea, fue un huevito o 2 huevitos, sí, lo dudo, ¿no? Entonces ahí es donde decimos, ¿hasta dónde con la edad verdaderamente entonces hay un deterioro cognitivo leve, razonable y asociado a la edad? ¿Sí? Cuando decimos, sí, a mamá se le olvidan las cosas, ¿sí? Cuando decimos verdaderamente que mamá entonces simplemente tiene un olvido y no que verdaderamente ya está haciendo o está transitando por un deterioro cognitivo leve propio de la edad, ¿no? Ahí estamos hablando de pacientes mayores de 50 años, ¿sí? Contando entonces que esos 50 años verdaderamente que hemos tenido una vida en la que hemos pensado en nosotros, física, psicológica, emocionalmente, porque ya entonces igualmente hay unos antecedentes que nos dicen la posibilidad entonces de ser un riesgo, ¿no? Uno que es la hipertensión, la diabetes, que ya lo veíamos, pero entonces suma también en que el tabaquismo y el alcohol. Es decir, que también cuál ha sido esa práctica, ¿no? Bueno, es que tomé cuando estaba joven, pues salía con unos amigos, me tomaba algunas cosas, pero eso entonces será alcoholismo, ¿será que eso cuenta entonces como riesgo? ¿Sí? ¿Será posible entonces que eso represente riesgo cardiovascular después de que yo tenga 50 años? ¿Sí? Y la obesidad, ¿no? Hasta donde, bueno, es que estoy gordito, es que estoy gordita, pero es normal, ¿sí? ¿O será que es que esto es obesidad mórbida? ¿Sí? ¿O será que es que estoy obesa o es que estoy en sobrepeso, ¿no? Y ahí es entonces donde el índice de masa corporal entra entonces a preocuparnos, ¿sí? Y cuando vamos al médico que sentimos que nos quitan todo, ¿no? No puedes comer esto, no puedes comer lo otro. Entonces, ¿hasta dónde tú dices, bueno, esto entonces verdaderamente representa un riesgo para mí? Luego entonces está que el colesterol, ¿sí? Y eso entonces que diríamos que estamos procesando adecuadamente proteínas y cuando no lo estamos haciendo, pues hay desconocimiento, ¿sí? Ahí hay otro entonces riesgo. Esto entonces, pensando en todo esto, dijimos, bueno, ¿qué pasa entonces cognitivamente? ¿Sí? ¿Hasta dónde entonces yo puedo decir, he tenido una vida relativamente normal, me he cuidado, creo que me he cuidado, ¿hasta dónde entonces puedo asegurarme esto? ¿Sí? ¿Hasta dónde entonces puedo asegurar que una memoria operativa, unos recursos atencionales, tener entonces unos repertorios conductuales que verdaderamente entonces me permitan fluctuar, limitaciones entonces de productividad o creatividad, es decir, que tenga entonces que unos periodos en los que labore, otros en los que no labore tanto, o llevo mucho tiempo entonces sin estudiar, mucho tiempo sin trabajar y voy a retomar nuevamente actividades, ¿será que entonces esto puede tener una implicación cuando yo tenga entonces 40, 50 años?
Es ahí entonces donde para funciones ejecutivas, pues hay diferentes modelos explicativos, ¿no? Entre ellos entonces está el de Benson, que ya nos habla entonces del córtex prefrontal, ¿sí? Y el cómo funcionan nuestras estructuras mentales, ¿no? Nos habla entonces de qué, de la atención, la memoria, el lenguaje, conducta motora, emociones, pero sin desconocer entonces que hay un control ejecutivo, es decir, una zona media prefrontal y una zona prefrontal que verdaderamente entonces que tiene una implicación neurológica. Es decir, que aparte entonces de esas cosas que yo tengo que estar pensando de mi vida y de mi cotidianidad, tengo que saber entonces que cognitivamente ya hay una implicación, ¿sí? Que las teorías entonces ya nos han dicho, ¿sí? Que la conducta humana está determinada entonces por un componente neurológico, pero también que hay otras teorías que nos dicen que estos modelos tienen que ver con la posibilidad de que nosotros nos adaptemos, pero también de qué, de nuestras emociones. Es decir, que si estamos hablando si estamos de depresión, si estamos hablando de estrés, si hablamos de ansiedad, es decir, que si estamos hablando de cualquier emoción, pues quiere decir que nuestras emociones estarían implicadas también en nuestros procesos entonces físicos o fisiológicos, ¿no? En este caso, específicamente los factores de riesgo cardiovascular, ¿no? Y este estudio que lo hicieron entonces en Bogotá, es 2016, pero me parece que tiene relevancia porque se acerca a lo que nos estamos pensando, ¿no? Y es una relación entre ese deterioro cognitivo y precisamente ese riesgo vascular pensado específicamente que en adultos, es decir, que nos remita a esa población a la que aparentemente creemos entonces que puede tener unas implicaciones o una participación, ¿no? Dentro de esos factores, ¿sí? Y aquí entonces puntuamos en rojo, ¿sí? ¿Cómo entonces está que esas categorías de estado cognitivo versus entonces esos factores que pueden ser cognitivos y que pueden estar asociados a, en este caso, la baja escolaridad y la hipertensión arterial, ¿sí? Y aquí hay un punto importante y es el rescatar la edad como un factor preponderante a la hora de pensarnos la relación entre los procesos entonces cognitivos, en este caso las funciones ejecutivas, y su relación entonces con asuntos de riesgo cardiovascular, ¿no? Es decir, que aparte entonces de que puedan decir, es que estoy obesa, aparte entonces que puedan decir, es que soy hipertensa, también entonces pensar que la edad no solamente como un determinante de un deterioro cognitivo, decir que con los años entonces me llega absolutamente todo, sino que saber que la escolaridad tiene una relación con que la población pueda tener un riesgo cercano o no a un deterioro cognitivo leve y por ende a una implicación entonces cardiovascular, ¿no? Igualmente entonces, este modelo de ecuación estructural lo que nos evidencia, ¿sí? Es que hay unas trayectorias significativas, ¿sí? Y lo vemos entonces aquí, donde los procesos de inhibición, de flexibilidad cognitiva, ¿sí? Tienen una relación entonces con la memoria, con el colesterol, con los triglicéridos y con la edad. Es decir, que nuevamente se involucran los procesos cognitivos, arrancando entonces con la memoria, en este caso entonces memoria episódica, es decir, que ya es de esos tipos de memoria, hablar entonces específicamente de cuál puede ser entonces una implicación directa, ¿no? Está los factores que ya veíamos fisiológicos, está entonces la edad, está la escolaridad y estaría entonces presente que la memoria, ¿no? Eso sería a partir pues como de este estudio. Igualmente entonces también la flexibilidad cognitiva y la inhibición, es decir, que los procesos inhibitorios y la misma flexibilidad cognitiva asociada entonces a esa misma escolaridad podría entonces ser un componente de cómo el funcionamiento ejecutivo puede estar entonces siendo razonado o analizado en este momento, ¿no? Igualmente entonces a partir de aquí se hace este análisis de flexibilidad y de inhibición.
Ese riesgo entonces de demencia, ¿sí? Y lo que decíamos entonces frente a una relación con un proceso inicial entonces de demencia y más allá entonces o de un tipo entonces de demencia tipo Alzheimer, podríamos decir entonces que dentro de los factores clínicos estarían la diabetes, la obesidad, que ya lo hemos hablado, los síntomas depresivos emocionales, el estilo de vida, que ya lo discutíamos entonces también, frente a la educación, la ocupación también, ¿no? Que tanto entonces se ha estudiado, pero que tanto también ha podido desarrollar su vida profesional, ¿no? Puede que haya sido una persona que estudió en algún momento, pero verdaderamente ejerció su academia o no lo hizo simplemente, o fueron entonces personas o mujeres que estudiaron, abandonaron entonces su educación y se dedicaron entonces al hogar, ¿sí? ¿Qué tanto entonces hay un riesgo allí como en ese estilo de vida? Ay, perdón. Que pueda llegar entonces a asociarse. Y la actividad física, que también es otro punto interesante y que ya lo tendremos en una comunicación oral, que es esa relación entonces a lo que nosotros le llamamos verdaderamente actividad física o lo que la OMS reconoce como una actividad física, ¿no? Si son los 30 minutos diarios o los 60 minutos diarios, si verdaderamente lo haces, o si yo hago oficio en mi casa, ¿será que entonces verdaderamente el oficio que yo hago en mi casa, eso cuenta como ejercicio? ¿O eso cuenta dentro de los 30 minutos que yo tengo que cumplir? Entonces ahí es donde nos cuestionamos si verdaderamente esta actividad física puede tener una relación y una disposición, sobre todo para nosotras como mujeres, frente a el pensarnos entonces los riesgos hipertensivos, diabéticos o cualquier otra entonces enfermedad que tenga que ver con riesgo cardiovascular. Y los factores genéticos, pues que ya entonces sabríamos que verdaderamente habría una predisposición, ¿no? O sea que ya viene entonces un lazo familiar. Estos entonces datos, esta acumulación de datos de biomarcadores es un estudio de 2015 que igualmente entonces también ha entrado pues como a discutirse, pero lo que nos dice entonces es que estos factores de riesgo verdaderamente que pueden llevar a procesos isquémicos o aterosclerosis que pueden entonces acelerar el envejecimiento. Y ahí hablamos entonces es de acelerarlo, ¿no? Es decir, que no solamente es que tenga la predisposición genética o que yo entonces pueda vivirlo, que pueda entonces generarlo, sino que puede entonces verdaderamente que acelerarse. Es decir, que por eso entonces, y era una discusión que hacíamos también ahorita en el proyecto que tenemos con Risaralda, y es hasta dónde entonces personas con trastornos mentales o qué personas entonces que están entonces bajo alguna dificultad o medicación también en este momento, pues tienen un proceso de aceleración frente a riesgos cardiovasculares, pero también entonces frente a la demencia, ¿no? Aquí entonces hay una discusión también frente a esas lesiones hipodensas, ¿sí? Y en este estudio entonces se hace un reconocimiento de esta arteria cerebral media, que es la que se puede ver entonces más comprometida, ¿sí? Y nos dice entonces, mire, debemos valorar, ¿sí? La corteza entonces lateral adyacente, el ribete insular, la corteza posterior, ¿sí? Es decir que debemos entonces revisar 7 áreas, pero lo que dice es, bueno, son 10, ¿no? Pero de estas 10 entonces, cuando hacemos la evaluación, al menos 7 pueden determinarnos entonces si verdaderamente debemos ofrecer una terapia trombótica, es decir, que puede estarse presentando una trombosis, ¿no? El estrés entonces y la inflamación también tienen una relación, es decir, el que puede decir, sí, tenemos una vida tranquila, pero entonces hasta dónde nos estresamos, y el estrés puede llevar entonces también a lesiones y afectaciones. Manifestaciones entonces clínicas, estas entonces tienen que ver con amiloides, que puede ser una causa entonces metabólica, porque puede llevar entonces a inflamaciones crónicas, ¿sí? Y degenerativas, con un mayor riesgo entonces de ¿qué? De Alzheimer, ¿no? Aquí entonces que más de 50 años, que era lo que entonces ya les explicaba. Este entonces estudio tiene que ver también con deterioro cognitivo y cardiovascular. Nos confirma entonces nuevamente que la hipertensión arterial es una pieza clave frente al deterioro cognitivo y la posibilidad entonces también
de que la demencia y demencia tipo Alzheimer pueda entonces llegar a presentarse o que podamos tener un riesgo entonces de pasar de deterioro cognitivo leve o de deterioro cognitivo leve, pasar entonces a una demencia y una demencia tipo Alzheimer, ¿no? Relacionada entonces no solamente con envejecimiento, diabetes, obesidad, sino que tenga que ver entonces con receptores de insulina, el metabolismo, ¿sí? O cuestiones metabólicas o de procesamiento también de proteínas, ¿no? Presión arterial, la intervención de la dieta, y esto lo hemos escuchado también mucho, ¿sí? Hay muchas charlas, muchas capacitaciones, muchos nutricionistas que te hablan sobre la dieta mediterránea, ¿sí? Hay algunas entonces que pruebas válidas, algunos lo afirman, ¿sí? Pero también es como decir entonces que las dietas keto también funcionan, ¿no? Entonces ahí es discutible, ¿no? Igualmente también entonces que ácidos grasos y demás, el colesterol frente a algunos estudios también que han logrado entonces imperar, el tabaco, la obesidad. ¿Sí? Hay muchos entonces también estudios sobre el índice de masa corporal y su implicación también con el deterioro cognitivo. Bueno, entonces diabetes y colesterol para que pasemos. Por tiempo que ya me dijeron que iba, espero no haber ido muy rápido, igualmente entonces también pues ya por el tiempo me tocó. Bueno, espero les haya quedado claro el tema, si tienen dudas, inquietudes.